Hoy estamos muy contentos como delegación de ANSAFE San Javier de poder acompañar en este evento, en esta presentación del libro. Él nació un 1 de junio de 1963 en San Javier. Vivió en Colonia San José hasta los 6 años. Cursó estudios primarios, secundarios y terciarios en la ciudad de San Javier. Asistió al Colegio San José 1121, a la Escuela de Comercio número 242 y al Instituto Superior de Profesorado número 15, Dr. Alcides Greca, donde se recibió de profesor de literatura y latín. Trabajó en la localidad de Román, en Alejandra, y durante 10 años en Labrada. Después trabajó 4 años en San Cristóbal y luego se radicó en la ciudad de Santa Fe, donde estuvo hasta el año 2017 desempeñándose en una escuela secundaria como educador secundario. Es autor de 3 libros: La desgarradora historia de Atilio, Es palabra del hombre y la obra que hoy disfrutaremos, Diccionario de la Real Academia. Se destaca casi de manera exclusiva en poesía, pero el relato también lo podemos encontrar en su trabajo. Por sus obras obtuvo las siguientes distinciones. En el año 2004 fue el 3er premio de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, por un poema que se llama Mujer Mundana. En ese mismo año, 2004, en el mes de diciembre, obtuvo el 1er premio del concurso de la Municipalidad de San Javier. Y por dicha obra obtuvo el 3er premio de poesía en el Concurso Nacional de Poesía de la ciudad de Hernando, en la provincia de Córdoba, que fue organizada por el Rotary Club. En el año 2022 se incorporó al grupo de egresados laborales después de 37 años de servicio como docente. Un escritor sanjavierino, jubilado, afiliado a la ANSAFE, un orgulloso trabajador de la educación. Con ustedes, Rubén Darío Moncada. Bueno, para iniciar, le vamos a dar la palabra a nuestra compañera, que le agradecemos que hoy esté acompañándonos, la profesora María Laura Rugia, también una miembro de la casa, una docente afiliada, jubilada, y la verdad que uno de los referentes, felizmente jubilada, una de las tantas referentes que tenemos de la educación en San Javier, que nos pone orgulloso el equipo y el grupo de jubilados que tenemos aquí en la delegación. Y bueno, María Laura es una, con todas las compañeras que están jubiladas hoy presentes y las que, pido un aplauso, han estado trabajando desde el grupo de tertulias para que hoy también Rubén nos pueda presentar el libro y que han hecho estos hermosos, ¿sí?, souvenirs que se están llevando. Bueno, gracias por todos los halagos. Buenas noches. Primero vamos a empezar este evento que yo lo catalogo como un evento moncadiano porque va a tener las características de nuestro queridísimo autor, Rubén Moncada. Y todos los que lo conocen ya saben más o menos sus características. Así que la tónica va a ser que nos riamos un poco, cosa que a él lo hace muy feliz porque siempre está haciéndonos bromas. Vamos a empezar con un juego de palabras, para ir llevándonos hacia la obra de Rubén, que justamente juega con más de 2000 palabras. Yo le voy a dar una tarjetita con 2 pseudopalabras y ustedes van a tener que inventarle un significado que tiene que ser lo más desopilante posible. No necesitan guiarse por la estructura de la palabra, sino que
inventen lo que a ustedes les parezca. No, el diccionario de Rubén por ahora lo vamos a dejar ahí. Lo dejamos como cierre y nos vamos a ir paso a paso con todo lo que tenemos programado, llegando a ese maravilloso diccionario que ha escrito nuestro querido Rubén. Vamos a darle las tarjetitas y virome. Aquí hay una virome y vamos a repartir otra. Calculo que no debe tener. Está la señora Kiki, Sí, la doctora Nadia, ahí están repartiendo viromes. como verán, está todo perfectamente organizado. Con soltura, dirían, ¿no? Que escriban con soltura. Bueno, más o menos para que se den una idea, a ver, vamos a buscar alguna de las que de los ejemplos. Bueno, para que tengan una idea de en qué consiste el juego y que tiene que ser algo loco, divertido y que nos cause risa. Por ejemplo, acá alguien escribió agelasto, emplasto gelatinoso para lubricar astas. Catagelofobia, miedo irracional a la catálisis gélida. O sea, nada que ver con la característica de la palabra, digamos. Podemos inventar cualquier cosa, cualquiera, lo que se nos ocurra. A ver, vamos a encontrar alguna otra. Agelasto, helado chorreado chiflado. Catagelofobia, paladares rabiosos en vinos espumosos. O sea, para divertirse, pongan lo que se les dé la gana. Llevamos un ratito, no todo el día. Sí, sí. El que vaya escribiendo nos va diciendo, así los vamos leyendo. Si queremos ir juntando, yo llevo para allá y lo leemos. ¿Quieren leer con ustedes lo mismo que ¿Quieren me leer con hicieron? ustedes? Bueno, ahora yo fresquita, ya perdí la práctica de leer así. ¿Vamos leyendo? A ver si hay más. Déjenla, vamos a hacer otro juego después. ¿Y? No le avisaron que tenía que venir. No. Ah, pero después. No le avisaron que tenía que venir. Traer cuaderno, lápiz. ¿Quieres leer, Mario? Sí, me escucha. ¿Alguien más? Igual si alguien quiere pasar a leerlo, pasa y lo lee. Allá Tere que tenía ganas de leerlo, ¿usted o no? ¿No? Ah, bueno. Lo leo yo, ¿no? Hizo la tarea. Ah, no, esta está complotada con la maestra. Bueno, leemos algunos. Agelasto, gelatina mal hecha.
Catagelofobia. Cata le tiene miedo al gel. Agelasto. Arreglar el enojo. Catalegofobia. Inquietud o miedo. Otra. Agelasto. El ángel del gato. Catagelofobia, miedo al alcohol. Agelasto, helado de pasto. Catagelofobia, miedo a cata o a las catas. Agelasto, apretar al gato. Catagelofobia, fobia a catar el vino. ¿Hay mucho de eso? ¿Quién sabe? Agelasto, el ángel del casto. Catagelofobia, miedo a catar el gel. Agelasto, Ángela está. Catagelofobia, cata el ángel con fobia. El ángel con fobia. Agelasto, postre incomible. Catagelofobia, fobia al gel de la tía Cata. Agelasto, Ángela es un astro. Ángela es un astro, dice su abuela. Catagelofobia, el gel de Cata lo usó en la tía. Agelasto, sin gel para astas. Catagelofobia, probar gelatina babosa y temblorosa. Agelasto, ponerse gel en las guampas. Catagelofobia, aversión a degustar helados. Agelasto, persona hastiada de probar geles. Catagelofobia, fobia gelatinosa a la prima Cata. Agelasto, temor a lo gelatinoso. Catagelofobia, olfatea y le da rabia. Bueno, buenísimo, se ha pasado. Bien, aplausos. La cuestión es jugar con las palabras, justamente porque el humor también juega con las palabras, como lo ha hecho Rubén en su diccionario. Muchos autores han jugado con la palabra, por ejemplo, Julio Cortázar. Hay dos más, vamos a leerlos, sí. Agelasto, helado de pasto, similar, lo habíamos escuchado, se pegó. Catagelofobia, odio a Catalina, la que roba los maridos del barrio. ¡Epa! ¿Te están destrabando? Ay, 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 por ahí, no digamos el barrio. Agelasto, flan de gela. Y catagelofobia, temor a la cata. Buenísimos todos, ¿eh? Hay que aprovechar estas situaciones justamente para reírnos y divertirnos, porque la risa es algo que nos hace muy bien. Otro autor que le decía un autor que juega mucho con las palabras, con el idioma, y que ha inventado un idioma que se llama el glíglico, es Julio Cortázar. Inventó un idioma particular. En su novela Rayuela hay un capítulo completo en el que relata hechos utilizando ese idioma. Y también en un cuento que ahora vamos a escuchar.
preste bien atención a las palabras y cómo arma la historia. Vamos a pasar un video, pero me falló. A veces en los patios hay algo más que los malbones de la poesía popular. Puede haber esto que se llama la inmiscusión terrupta. Como no le melga nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane y de vuelta le remulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. Asquerosa, brama la señora Fifa, tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio que a de menos es de satén rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga la Crimea y consigue maribolarle un suño a la tota, que se desporrona en diagonía y por un momento oradra el raire con sus abroncojantes bocinomias. Por segunda vez se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la tota sin tener que alanchufarse su contragofia, y así pasa que la señora Fifa contrae una plica de miércolamas a media resma y 4 peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio, y en eso están, arremulgándose de ida y de vuelta, cuando se ve presivenir al doctor Feta, que se inmoruye inclótumo entre las gladiofantas. Payás, payás, crona el eleganción, sujetirando de las desmecrenzas empebufantes. No ha terminado de alar, cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las nalcunias, mofo que arriba y suño al medio y 2 miércolanas que para qué. ¿Te das cuenta?, se interruge la señora Fifa. El muy cornaputo vociflama la tota. Y ahí nomás se recompalmean y fraternulian, como si no se hubieran estado polichantando más de 4 cafotos en plena tetamancia. Son así las tofifas y las fitotas. Mejor es no terrutarlas, porque te desmunan el persilotio y se quedan tan plopas. Termino. Bueno, ¿entendieron la historia? ¿Sí? Más o menos de qué se trataría. ¿No entendieron nada? 2 mujeres que están chusmeando, 2 mujeres que se pelean, sí, la tota y la Fifa, y hay otro personaje que aparece de golpe, un hombre que las quiere separar y la liga a él, y al final ¿qué hacen las dos? Se amigan y se van. Utilizó Cortázar, Rubén, ¿no es cierto?, un idioma particular. Original, sumamente original. Con palabras totalmente inventadas, aunque así un poco, aunque sirviendo para un contexto, para una historia. que no son totalmente raras, sino que algunas tienen como una partecita que le podemos interpretar, y otra cosa que es muy importante es que mantuvo la gramática, por eso lo podemos entender, mantuvo la estructura de la lengua, cambió las palabras nada más. Ahora vamos a hacer también un juego así como ese. Yo le voy a dar una serie de palabras que no importa su significado, son palabras reales de nuestro idioma, pero no nos interesa su significado. Ustedes van a tener que tratar de armar una historia breve, como hizo Cortázar, utilizando esas palabras raras para lograr un texto gracioso, cómico. Sin buscarlas en el diccionario, sin buscarlas en el Google, nada, porque lo que nos interesa es jugar con las palabras, con la musicalidad que tienen las palabras y no con su significado, inventar nuestro propio idioma con ese grupito de palabras que le vamos a dar. Lo que hizo Cortázar, vamos yendo para el diccionario de Rubén ahora, lo que hizo Cortázar es utilizar algunos recursos de la literatura para generar humor. Uno de esos recursos es la parodia. Él lo que hace es parodiar las palabras, parodiar nuestra propia lengua,
jugar con eso y burlarse un poco de toda esa perfección del idioma para generar humor y de alguna manera también hacer una crítica al humor. Ahí nos vamos acercando a Rubén. Mientras tanto vamos a seguir jugando. Después nos vamos a referir a Rubén. Pasamos a dejar nuestro papel. Traten de utilizar todas las palabras intentando tener sentido, significado. No tiene que ser un... Pueden hacerlo de a dos, de a tres, no es examen, digamos. Pueden ayudarse, pueden hacerlo de a dos, generar textual. Dejate copiar, Rafael, no seas así. Podemos leer el que hizo Rubén, porque para probar el juego Rubén también lo practicó. Claro. El tuyo, Rubén. Para ver si funciona. Para que sí, Pasale el teníamos que micrófono. probar si funcionaba. Pasale la Rubén va a leer el que él produjo para que tengan una idea de cómo hacer. Son dos grupos de palabras distintas. Las palabras son serendipia, zamacuco, tiquismiquis, jarapellina, limerencia, garambaina, izagoje, arrebol, nadir y patochada. ¡Qué serendipia!, dijo Zamacuco. Tenía una tiquismiquis que le hacía temblar la jarapellina. Fulgencio decidió llevar la limerencia para que contrastara con su garambaina, pero se encontró con que el izogoje le soplaba el arrebol. Su mujer estaba desquiciada y a los gritos le espetó: «Tu nadir es una patochada». Eso es lo que tienen que intentar hacer. Jugar con la palabra e inventar algo de Sofía. Así para manejar. Utilicen alguna, aunque sea, no todas. No importa si no están todas.
Bueno, voy leyendo los que fueron acercando. Serendipia y Samacuco se desconocieron en el Trisquiniquis. Serendipia le destrozó la jarapelina y Limerencia quiso intervenir ligando un izagoje. Y Serendipia exclamó: que se mate ese patochada, un nadir con un brutal arrebal. Perdón la lentitud, pero vieron que todavía no me recibí en lectura de distintas grafías. Con cagaprisas, el garlito se tomó el galaparo para levantar su quinalcha, pero se chocó con un eburo y quedó ñengo. Nefelibata le dijo a Quincalaya: no sea gasusa, te va a pasar lo que a Petricor. Le agarró eburneo y gasuápero en la panza, que le quedó como una regnicola. Esa mañana agarré mi serendipia y junto a Samacuco nos hicimos a Triquisniasis. En el camino recordé que no llevábamos jarapelina, por lo que el dolor de barriga de Samacuco terminó en una pantochada. Serendipia y Samacuco están minados de trisquimisquis. Jarapelina, aterrorizada, huyó y se acabó la patochada. Serendipia se puso los Samacuco y la jarapelina para ir a la triquimisqui, patochada. Se sacó la carambaína porque su nadir se pintó de arrebol. Nadir sentía limerencia porque Serendipia le había contado el trisquimisqui que Izagoje, qué dolor le causaba tanta garambaína. Serendipia le tenía miedo a Samacuco. Si lo veía, le agarraba trisquimosquis y tenía que tomar jarapelina para que no la lleven a emergencia. Y Garabandana le Izagoje arrebol para que Nadir le pasa y no te dé la patochada. Perdón ahí el final. Nefelibata y Quincalla fueron al Eburneo, se unían con Petricor y apareció un gaznápiro que le apretó la gasusa. Nefelibata cagaprisas. Nefilata Quincalla llamó a Calito o Carlito, a Garlito y Nengo para enviarlos
a una fantochada por el día de Halloween. Tenía que vestirse de de petricor, ebaneo y llevar gaznapo. No llegaron porque les atacó cagaprisas. Pia Serem y Kukasam se hicieron amigas y Tigisminis es Nadir hasta Yadapan, que se desmayó. Ayer salí con Serendipia para ver qué Samacuco están haciendo. Pude, para mí, gran izagoje que los trisquimiskis, con la mayor limerencia, no habían hecho una jarapelina. Más bien, vi con arrebol que todo era nadir, solo una garambaina pura patochada. Bajo la lluvia de Yarambaina y Samacuco, Trisquimiskis cubría la jaula con jarapelina. Caían del cielo limerencia, Yarambaina y soboje, y no son piedras, son arrebol. Nadir llegó en patochada. Bueno, buenísimo que salieron. Hay uno más. Hay uno más. Van a tener que perdonar al lector por algunas letras ahí. Serempidia, muy enamorada de Samacuco, organizó un viaje, antojada de bailar un triquininski en jarapelina. Pero apareció Limercia con garabaina, que le pinchó el izagone, levantó el arribol y armó una gran patochada. Para que los publiquemos. Rubén, ¿qué te parece? Absolutamente. Ya los podríamos publicar. Un editorial. Han jugado muy bien con el idioma y llegamos a que todos estos juegos de palabras nos ayudan a lograr efectos humorísticos. Las dos palabras que inicialmente usamos significaban, la primera era agelacto. Agelacto significa, tiene un significado, es una palabra real, significa miedo a la risa, miedo a reírse. Y la otra palabra, catagelofobia, significa miedo a que los demás se rían de uno o evitar la risa para que los demás no se burlen. Lo que hicimos prácticamente fue lograr un efecto humorístico a través de la ironía, porque tomamos una palabra que tenía un sentido totalmente contrario y lo transformamos en otro. Y en el otro juego hicimos lo que hizo Cortázar, jugar con el significado de las palabras, inventar significados nuevos. Y ahí usamos otro recurso humorístico, que es el que usa nuestro querido Rubén en su diccionario. Hablemos un poquito de la risa. El filósofo estadounidense William James dijo en algún momento que el sentido del humor es simplemente el sentido común bailando. Hace más de un siglo que sostuvo que somos felices porque nos reímos y no al revés, que nos reímos cuando somos felices. En la actualidad, nuevos estudios revelaron que la risa libera endorfinas. Esto genera una sensación de bienestar y placer, lo que mejora la salud mental y la confianza y nos impulsa a estar más activos. Por eso la importancia de reírnos.
Muchas culturas antiguas valoraron intuitivamente los beneficios fisiológicos y anímicos de la risa, tanto espontánea como voluntaria. Incluso el yoga de la risa o Hatha Yoga es una práctica que incorpora la risa intencional para lograr beneficios físicos y psicológicos. Y por supuesto la literatura no podía dejar afuera de sus producciones la risa. Esto ocurre porque al ser la literatura creación humana, que depende de las circunstancias de quien escribe y de su entorno, es natural que el sentido del humor haya encontrado en ella un terreno apropiado para germinar y crecer. La literatura humorística es el género literario en el que el autor crea de forma consciente efectos cómicos en el texto y expresa su posición ante la obra y ante el mundo, para lograr un impacto en el lector, la risa, que es lo que hace Rubén. Igual aunque no escriba, él siempre busca causar ese impacto en nosotros, la risa. Encontramos textos humorísticos ya en la antigüedad. Deben haber oído hablar desde las comedias griegas y las sátiras romanas hasta todo tipo de producciones a lo largo de toda la historia de la literatura. Dentro de la literatura humorística, en función de las técnicas literarias, que algunas las estuvimos viendo, y el tipo de humor de cada obra, distinguimos 4 grupos principales: la ironía, la parodia, la sátira y el sarcasmo. Grupos que generalmente nosotros mismos usamos cotidianamente cuando queremos causar un poco de humor o incluso hacer críticas a determinadas situaciones usando el humor para que la crítica pase como con otra tónica. Todos esos grupos tienen en común que apelan a la inteligencia y a la perspicacia del lector para leer entre líneas y captar esa última intención que se esconde en las obras y que puede provocar la risa. Además de entablar las relaciones entre el sentido literal de las palabras y el sentido figurado, como lo estuvimos haciendo ahora, que utilizamos distintos sentidos y no el literal. En nuestro país tenemos importantísimos autores que han usado este género para explorar lo cotidiano, divertir y hacer críticas. Entre ellos, por ejemplo, ya los conocerán, Fontana Rosa, Julio Cortázar, que estuvimos jugando con eso, Quino, César Bruto. Hasta el emblemático Jorge Luis Borges, aunque no lo crean, juega con el humor, con un humor exquisito e irónico. Por ejemplo, en el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, donde el personaje justamente es un autor que quiere escribir de nuevo el Quijote. O sea, todo el cuento termina siendo un gran chiste. O el cuento El Fin, que es un cuento serio en realidad, pero en el que sin más vueltas termina cerrando definitivamente la historia de Martín Fierro, al que siempre le hacía críticas Borges, cuando un moreno lo mata en duelo tal y como Fierro había matado a su hermano. Si lo pensamos bien, resulta cómico el hecho y la forma en la que Borges utiliza ese cuento para terminar por fin con el poema gauchesco y sacarlo al fin de circulación. Otro era Cortázar, que utiliza el glíglico, que era el idioma inventado, como escuchamos en el cuento de su propia voz. Acá, en nuestra ciudad, también tenemos un autor a quien le gusta jugar con el humor. Nuestro querido amigo Rubén Moncada, el profe de lengua y literatura, con quien yo compartí años de estudio en el instituto. Éramos los mejores alumnos, hay que aclararlo. Y que además de eso ya nos conocíamos de hacía mucho tiempo antes. Creo que su familia también gozaba de un amplio sentido del humor y de la solidaridad, de donde Rubén bebió ese elixir que hoy conforma su personalidad tan particular. Lo sé porque también estudié con su hermana Cristina, éramos muy estudiosos antes. Mi querida amiga Cristina, y por quien íbamos a la casa familiar de los Moncada a pasar largas tardes de charlas y risas y mates, y había que tener paciencia, buen humor
y afecto de sobra para aguantar a un par de muchachas parlanchinas y con la carcajada fácil día tras día, porque no era un solo día. Incluso intuyo, tal vez ustedes también lo piensen, que sus padres soñaron un futuro poético para Rubén, porque le eligieron el nombre de un poeta, Rubén Darío. Actualmente es su esposa Nelly, acá presente, su compañera no solo de vida, sino también de letras y de sentires, quien lo impulsa con su propia pasión por la poesía y la palabra a escribir y a publicar. Rubén es un escritor innato, más precisamente un poeta por naturaleza, y como siempre le digo, uno de los mejores de nuestra tierra. Sus poemas le salen sin ningún aviso, los escupe y listo, y están siempre perfectos. Pocos escritores tienen esa capacidad de expresarse volcando cual torrente su interioridad hacia el afuera a través de la palabra como algo tan simple y natural. Sin embargo, hay otra capacidad que sobresale en él, y ustedes sabrán cuál es: la de hacer reír, la de generar situaciones humorísticas siempre a través de la palabra. Como lo dice Inodoro Pereira en uno de sus chistes, de los chistes de Fontana Rosa, cuando otro personaje lo interpela diciéndole: parece mentira, con la situación que se vive, y usted haciendo bromas. A lo que el inefable gaucho responde: ¿sabe lo que pasa? ¿Sintió hablar de la famosa División Internacional del Trabajo? Bueno, a nosotros nos tocó hacer reír. Y sí, parece que en la División Internacional del Trabajo, a Rubén, ¿qué le tocó? Le tocó hacer reír. Y así se toma su responsabilidad de hacer reír con total seriedad, para hacernos reír. Tanto es así que a veces no sabemos si nos está hablando en serio o nos está tomando para la chacota, hasta que largamos una carcajada y, por supuesto, él se siente tan feliz como nosotros, o más probablemente. Por eso, únicamente a él, un personaje tan especial, eso va con cariño, como le dijiste a Tere, sos un personaje, y tan lleno de condiciones para jugar con el lenguaje, generar efectos graciosos y escribir, únicamente a él se le pudo haber ocurrido hacer una gran parodia del lenguaje, inventando el diccionario de la Real Academia, publicado por Ladran Sancho Ediciones, que ustedes pueden ver ahí, que ya se lo vamos a compartir. Una parodia es una producción creativa que intenta imitar una obra, autor o un género para criticar o burlarse, exagerando o exaltando algunas de las características originales. Rubén se apropia del famoso diccionario de la Real Academia, tan valorado, y del mérito más absoluto en nuestra lengua, para jugar con él y llevarnos a una lectura divertida que, a diferencia del original, nos exige ponernos a trabajar, usar nuestro ingenio para interpretar las desopilantes definiciones que se le han ocurrido. Las parodias son maneras astutas de criticar o burlarse de algo que hace gala de su superioridad o perfección. Y Rubén astutamente se burla de una institución tan solemne como sublime, encargada de ser la guardiana indiscutible de nuestra lengua, inventando una real y real academia y un inesperado diccionario que trastoca el significado de las palabras, convirtiendo cada entrada en una especie de acertijo que nos exige ingenio para entenderlo. En este diccionario, obviamente,
autorizado por la Real Academia, ya Rubén hizo todos los trámites. Hay más de, aunque ustedes no lo vayan a creer, hay más de 2000 palabras de uso frecuente, pero con la particularidad de que su significado es inventado por Rubén a partir de los componentes de la propia palabra. Por ejemplo, amortiza. Amortiza. ¿Qué significado se le ocurrió? La vocación. Maestro docente, la vocación del docente. Por supuesto, todas exigen de nuestra astucia para relacionar la palabra original con el nuevo significado que le otorgó Rubén. Nuestra lengua, como vieron ustedes en los juegos, es un instrumento tan rico y tan lleno de posibilidades que gracias a la perspicacia y creativa capacidad de Rubén se convierte en textos donde nuestro autor construye universos, desborda sentimientos, analiza el mundo, genera la risa y nos invita a usarla creativamente, disfrutar de ella y asumir así ante la vida una actitud positiva como la de él. Para finalizar, ¿qué mejor que recordar una estrofa de un poema de Tomás Moro, cuyo sentido del humor era tan extremo, pero tan extremo, que lo llevó a bromear incluso ante la inminencia de su propia muerte en el cadalso? Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Riamos y disfrutemos cada día, porque eso también es nuestra responsabilidad. Y como dice la canción infantil que recuerda a Rubén en el prólogo de su libro, ya lo van a leer, que dice: Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Los dejo con Rubén, el autor del diccionario. Muchas gracias. Estoy realmente conmovido por los más que generosos conceptos de María Laura. Agradezco que hayan venido y vamos a volver una vez más a Julito Cortázar. Cortázar decía que un diccionario era algo así como un cementerio. Entonces él iba a trabajar, a cumplir la tarea de darle vida a esas palabras. Un poco en este sentido, o con esta idea, yo comencé a hurgar y a recopilar estas palabras y los significados ocurrentes o desopilantes que salen a partir de esas palabras. La historia es más o menos la siguiente. Lo comentábamos con Rafael hace un tiempo, con Rafael de Córdoba, que hace mucho tiempo, hace años, que en las redes sociales circula una nómina de alrededor de 20 palabras, cuyo origen es de alguna manera anónimo, aunque después, recogiendo algunos testimonios, tiene distintos orígenes, distintos autores. Uno de esos orígenes se les atribuyen a
distintos humoristas que, por ejemplo, trabajaron en la recordada revista cordobesa Hortensia, y algunos autores españoles y un humorista peruano cuyo seudónimo era Sofocleto. Esta nómina yo la incluyo en el diccionario, por eso es que acuño la categoría de recopilación. Y en una conversación que tuvimos con un amigo, con el coordinador del taller literario al que yo iba en Santa Fe, el profesor Nicolás Rojo, le decía, che, ¿no va a haber algún tipo de complicación con esto, con el tema del derecho autoral? Y me dice, dice, evidentemente los que se pueden quejar o protestar, dice, son los gallegos, dice, tomalo para la joda. Después concluimos entre los dos que la posibilidad de juego que dan las palabras sería lo mismo que buscar la autoría, por ejemplo, de una adivinanza, de un trabalengua o de una gitanjáfora, digamos. Son juegos de palabras. Y para no hacerlo tan tedioso, le voy a pedir a mi amiga Ángela Jiménez y a mi señora esposa que repartan ejemplares del librito con la idea o la intención de que ustedes lo vayan hojeando, se vayan familiarizando como para por allí hacer algún intercambio, un diálogo acerca de su opinión, sus críticas, algo que les llame la atención. Bueno, me imagino que no debe haber nada más tedioso que hablar sobre un diccionario. El título, en principio se me había ocurrido como un acróstico, DIA, que terminó siendo entonces el Diccionario de la Real Academia. Esto jugando con el doble sentido o el doble significado de la palabra real, aquello que hace alusión a la realidad y aquello que hace alusión a la realeza. Saben ustedes que la Real Academia de la Lengua tiene el nombre de real por el origen monárquico, digamos, o la característica monárquica de esta institución. En cuanto a la irrealidad de mi diccionario, tiene que ver justamente con eso, con la no realidad. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica, algún tomatazo? ¿Cuánto tiempo lo estuviste elaborando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lo estuviste? Sí, yo les comentaba a algunos amigos que debe ser fácilmente entre 10 y 12 años que empecé a reunir palabras. Pero después lo que me llevó tiempo también es la parte tecnológica, digamos, del asunto, porque no sabía cómo. Yo creo que en algún momento no tenía ni idea de lo que era un pendrive. Así que en ese sentido tengo que agradecerle a mi amigo Raúl Urani y a mi sobrino Kevin, que me dieron una mano enorme para eso, para conseguir la edición del libro. Así que sí, más o menos alrededor de 12 años que empecé con la recopilación. Ya había empezado un tiempo antes con
redacción de nombres. Empezaba con por ahí los más conocidos, los más frecuentes, como Martín Gala, Marioneta, nombres de personas, Alberto Carlos Busto, etcétera, etcétera. A modo de anécdota les comento la palabra que a mí más me gustó, me atrajo y me parece que está muy bueno la interpretación del sentido del significado, es lo que hace una pareja en una playa solitaria. La palabra es consolidándose. Te lo digo con otra acentuación, con sol y dándose. Por eso hay que nos hace trabajar más que el diccionario verdadero. Se lo voy a ofrecer muy particularmente a los neurólogos, a este libro, abrir la cabeza y frenar el avance del alemán. Claro, sí. Hay algunas palabras que son, digamos, que están en el diccionario, que tienen un significado por ahí medio pavote, digamos, demasiado ingenuo, que muchos no me gustaron, pero bueno, estaban ahí, pobrecitas, para que la vamos. Por ahí la dificultad está en que hay algunas palabras que pueden ofrecer algún significado ambiguo, digamos, pero es forzarlo mucho. ¿Y esto qué quiere decir? No es fácil. Me gusta esta, menoscabas, ya no hace cosas. Ya no hace tantas cosas. Menoscabas, ya no hace tantas cosas. Claro. Sí, menoscaba también puede ser un mapa de la Argentina menos la ciudad de Buenos Aires. Sí. Realmente las palabras exigen que nosotros pensemos un poco. Cuando recurrimos a un diccionario común, el verdadero diccionario de la Real Academia, lo que buscamos son significados y no tenemos que pensarlo. El significado está ahí, es ese, lo tenemos que aceptar. A lo sumo, buscar el que se adapta a la situación que nosotros queremos. Sin embargo, este diccionario nos exige hacer uso de nuestra capacidad creativa para identificar qué fue lo que quiso decir Rubén a partir de esa palabra. Y yo le he encontrado una utilidad al diccionario. Cuando nosotros tenemos algún problema relacionado con la gramática, la lingüística, acudimos al diccionario de la Real Academia para poder solucionarlo y encontramos ahí la respuesta. Con este diccionario yo le encontré la utilidad. Cuando tenemos algún problema, alguna situación que nos pone mal, que nos entristece, que nos sumerge en un estado depresivo, agarramos el diccionario de Rubén, lo abrimos en cualquier página y comenzamos a leer las palabras y a tratar de dilucidar cuál es el significado y a reírnos con sus desopilantes ocurrencias. Así que está buenísimo el diccionario para que nos cause risa, que como dijimos antes, la risa genera endorfinas, nos lleva a un estado de bienestar, nos produce un estado de satisfacción y nos puede mejorar el día. Así que a comprar el diccionario. Pasar Rubén a cobrar.
O también estaba pensando que la alternativa a esto que dice María Laura puede ser, si en algún momento se encuentran presos de la ira, creo que todo el mundo sabe dónde vivo, puede agarrar el diccionario, ir a mi casa, tocarme el timbre, tirármelo por la cabeza, decir, ¿cómo se te ocurre escribir semejante estupidez? Otra cosa que les quería comentar, que está en el prólogo, aprovecho la oportunidad, esto es algo que, digamos, el diccionario es válido o es útil o es entendible solamente en la Argentina, porque, digamos, yo hice uso de las características gráficas y fonéticas que es propia de nuestro país, digamos, el apropiamiento, la apropiación que hemos hecho nosotros los argentinos del español, del castellano. Eso por un lado. Por otro lado, esto creo que no lo puse en el prólogo, pero creo que Rubén me lo hizo saber, me lo marcó, y eso para que las nuevas generaciones vayan a Google y busquen, por ejemplo, quién carajo era Omar Sharif, quién era Zipelinkovsky, quién era Gina Lollobrigida, que no sé si hay alguna historia la recuerdan, que era un bomboncito italiano. Hablando de bomboncito italiano, ¿quién era Ornella Muti? Ornella Muti, que el verbo mutilar es la casa, el hogar de Ornella Muti. O mutismo, cuando era muy joven, Ornella Muti formó una agrupación política que era el mutismo. Los partidarios de Ornella Muti. Bueno, gracias Ever por reírte, y Silvina. Los que no se rieron, les voy a cobrar 5.000 pesos más. Acá estamos mirándolo y realmente para reírse. espectacular. A mí hay dos palabras que quiero recuperar y compartir. Una, o sea, que me hicieron reír mucho. Una es forúnculo, que la definición de Rubén es opinión de hincha de Chevrolet. Forúnculo. Y la otra, seguidita nomás, fotosíntesis. Fotocarnet. Bueno, y así como esas, muchas otras, pero la verdad que es un pasatiempo que te llena de energía y que te hace reír un montón y le sirve mucho a la industria de la estética, porque vamos a comprar crema para las patitas de gallo de tanto reír. Muchas gracias. Les quería comentar que no sé si viene muy al caso, pero yo me siento halagado por la amistad de la doctora Nadia Bardet, y conversando con ella, uno de nuestros tantos encuentros, tantas conversaciones que hemos tenido, ella me hablaba, como es una estudiosa, profunda estudiosa de la medicina, me hablaba de uno de los últimos descubrimientos que se han hecho en la medicina, y que tiene que ver con una patología que uno por ahí no le da importancia, pero puede llegar a ser grave, que es el caso de una manifestación tan común como es el hipo. Este descubrimiento, me decía la doctora, como ella es ginecóloga, ella está muy especializada y muy cercana a la anatomía femenina, me decía que uno de los últimos descubrimientos que se han hecho, decía, es que hay un hipo muy particular que se da exclusivamente en las mujeres, que produce un extraño temblor a nivel de los senos, que es el hipotético.